6 de la mañana, 5 minutos. Vamos a darle la bienvenida en esta transmisión a Caterine, que es nuestra personera, a Wilmer, Andrés, que está conectado, a la doctora Liliana del Valle, que estamos ya al aire a través de villafloraradio.com y estaremos atentos en contados minutos para iniciar este espacio de los proyectos de investigación. Les doy la cordial bienvenida. Estamos, como les digo, a través de villafloraradio.com, emisora institucional. Así que bienvenidos y esperemos entonces podernos escuchar y ver enseguida en contados minutos. Bienvenida, doctora Liliana. Salude a esta hora de la mañana a los oyentes y a quienes enseguida van a ir ingresando. Buenos días para todos y todas. Es un gusto estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días, profe Oscar. Muy buenos días, Liliana. ¿Cómo están? Buenos días, Angie. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien, Angie. Yo les cuento que voy directo al colegio. Aquí vamos a hacer la doble función, porque desde el colegio entonces vamos a transmitir este espacio para que los chicos que van a estar conmigo en el aula puedan entonces escuchar la intervención, pues el proyecto o la propuesta que tiene Liliana para el tema de los proyectos de investigación. Y Wilmer, que no nos saludó. ¿Qué pasó, Wilmer? ¿Cómo está? Bueno, Lili, ya estoy aquí en el colegio, ya estamos los chicos de 11.1
Estamos esperando para darle entonces nuevamente la cordial bienvenida. Deme unos 2 minutos para poder estar con los chicos que puedan ver, escuchar y arrancamos. Listo. Igualmente saludo a Ana Sofía, a Alejandro Moncada, a Ariana Muñoz, Elizabeth Quintero, María Camila Orozco, Samuel Obando, Sara Valentina Duque. Y ya reitero nuevamente pues el espacio y el saludo para Wilmer, que está con nosotros desde hace un ratico, y Angie, nuestra personera, que está conectada también con nosotros. Deme unos minuticos mientras nos ubicamos y le damos el inicio al espacio que está pues con la doctora Liliana del Valle, pactado para esta mañana, ofreciendo también directamente las más sonadas condolencias a la familia de la profe Alejandra Manco por una situación que se le presentó en el día de hoy y por el cual pues no vamos a estar o no nos va a estar acompañando, pero nosotros desde este espacio sí estamos pues acompañando directamente eh, a nuestra compañera, que ha fallecido un tío de ella en esta mañana acá en la ciudad de Medellín. Entonces, denos un minutico y ya arrancamos. Si quieres, Lili, vas conversando con los muchachos mientras yo voy adaptando aquí. Gracias, Oscar. Buenos días para todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Elizabeth, cuéntanos, ¿cómo estás? Profe, buenos días, muchas gracias. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias por aquí, teniendo esta oportunidad de compartir con ustedes este espacio el día de hoy. Ariana, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días, muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va ese proyecto de investigación? Pues yo considero que con mi compañera nos está yendo muy bien, la verdad. ¿Han avanzado? Sí, la verdad sí, nos ha ido muy bien. Y de la anterior reunión que tuvimos contigo, también tomamos muchas cosas para realizar la bitácora de este periodo, pues de las 5 a la 8. Ah, qué bien, o sea que han ido avanzando. Profe Adriana Mier, buenos días, qué rico verla por este espacio. Buenos días, Lili. Buenos días, profes. Buenos días, estudiantes. Gracias. Bienvenida. Buenos Muchos de días, estos espacios contigo, Lili. Buenos ¿cómo días, está? profe Paula, ¿cómo le va? Muy bien, afortunadamente. Ah, bueno, me alegra mucho. Aquí esperando a los chicos que están muy juiciosos. Ya está. Wiley también se acaba de conectar. Valentina, Sara, Samuel, van llegando. Y acá en el colegio tenemos a Michelle, a Juliana, a Alejandro Henao, a Zuleta. Perdón. Es que ustedes saben, muchachos, que uno con Valentina, Valentina. las dos Valentinas, Hernández y Juan David, estamos con Godoy Andrés, con Restrepo, Restrepo Unidos, Samuel y David, con Juan David, con Camila, con Andrés, Daniel Betancourt, qué pena. Muchachos, ahí me perdona. Con Rendón, con Charabadi, con Charlotte María Camila. y con María Camila. Lili, si quieres, yo ya estoy aquí terminando de que estos computadores nos prendan, nos sirvan, nos ayuden para poder que los muchachos se vean desde acá. Listo. Ellos tienen sonido. Y ya, como te he dicho, pues ya vamos
a tener la logística lista acá en el colegio para que podamos arrancar. Les ofrezco excusas, tengan que lo de la internet se está haciendo, pero apenas la semana pasada nos confirmaron que la tenía. Entonces, no es donde como esta novedad, esta entrevista. ¿Listo, Lili? Ya usted me indica en qué momento podemos iniciar. Pues estoy viendo aquí que no hay internet en este computador. A ver qué pasa. La profe Paula, ¿cómo va con su proyecto de investigación? Perdón, Lili, bien. No como, pero sí, todos los días se le mira, se le hace para ir con el hilo. Ahí estamos bien. Ir avanzando en la pregunta de investigación, en la problemática. Sí, señora. Muy bien. ¿Y la profe Adriana cómo va con el libro que está escribiendo? Lili, vamos. Vamos. Lento pero seguro. Ah, bueno, eso me alegra. Ya por lo menos explicamos de la investigación. Avanzando en las preguntas. Sí. Aterrizándolas. Ya hay varias encuestas. Ya hay varias encuestas, sí. Hemos avanzado en ese sentido. Bueno, me alegra mucho. Bueno, yo quería comentarle a Elizabeth que la profe Alejandra me compartió los trabajos de ustedes sobre el ejercicio de investigación literaria. Lili, espérate un momentico. ¿Quién es el que tiene el micrófono prendido? Espérate, Lili. Debo de ser yo. Hágale pues, Oski, que se escucha por allá como en un túnel. No, es que soy... Estaba conversando, diciéndole a Elizabeth que la profe Alejandra me había mandado su trabajo para hacer el análisis y poderles explicar hoy cómo se van formulando y construyendo los proyectos de investigación a través entonces del ejemplo. Le agradezco mucho que nos haya compartido para poder generar este espacio de conversación y discusión en torno a esa construcción del proyecto de investigación. A Elizabeth y también al estudiante David Restrepo, de 11.1. Ellos amablemente nos compartieron sus construcciones y yo las retomé para hacer este ejercicio con ustedes. Muchísimas gracias. Les pido permiso entonces para publicar algunos elementos de ese trabajo que nos compartieron, de manera que podamos hacer este ejercicio con un ejemplo muy claro y muy puntual sobre lo que ya se está construyendo. Lili, si quieres, entonces, porque acá no tenemos internet en este computador ya de la... Bueno, entonces vamos a ver. Como semana se inicia y yo le digo a los chicos que logremos como... Vamos a dar entonces inicio. No tenemos internet y estamos mal. Buenos días para todos y todas. Gracias por la invitación. Hoy quiero compartir con ustedes una manera de acercarnos a los proyectos de investigación, a la construcción de ellos. Cuando hablamos de proyectos de investigación, tenemos varias piezas de un rompecabezas que poco a poco vamos armando y que son el producto final, un gran proyecto de investigación. Cuando están unidas todas esas piezas, pues ya podemos decir que tenemos un ejercicio de investigación. Quiero iniciar con, por favor, la profe Adriana me cuenta si están viendo la diapositiva. Sí, señora.
Muchas Un poquito chiquita, pero sí se ve. Quiero empezar entonces presentándole un proyecto de investigación que está relacionado con las emociones. Es de la estudiante Marcela Vázquez Castaño, de su tesis de maestría en psicopedagogía de la UPB. Entonces, también es una tesis que está relacionada con las emociones y por eso quise traer este ejemplo. La propuesta como tal tiene un nombre: Educación para la Emoción, propuesta psicopedagógica para el desarrollo de competencias emocionales en los niños del grado transición. Ella es docente de una institución educativa del grado transición y quiere investigar cómo se da ese desarrollo de las competencias emocionales en los niños y las niñas. Tenemos entonces ese gran título. Derivado de esta investigación, de este título, ella vino haciendo unas observaciones acerca del comportamiento de los niños, de las dificultades que presentaban a la hora de desarrollar, de relacionarse, de jugar, de trabajar en equipo, y construyó lo que se denomina un planteamiento de un problema alrededor de esta situación que ella observó. Entonces, para dar inicio a una investigación, yo observo una situación, un fenómeno, un grupo de personas o un grupo de estudio. Puede ser un estudio de casos de 2, 3, o un grupo de 10, 20, o si yo quiero abordar una temática mucho más amplia, puedo tener un grupo mucho más numeroso. Entonces, yo puedo decir, voy a trabajar con algunos niños, o con un grupo, o con todos los estudiantes de una institución educativa. Siempre que yo voy a construir una idea de investigación, yo debo tener un contexto, una problemática, y sumado a ella, entonces, debo tener una coherencia entre el título y el objetivo general. En este caso, ella quiere analizar cómo los niños del grado transición de la institución educativa Rodrigo Arenas Betancourt desarrollan las competencias emocionales a través de ¿qué? De una propuesta psicopedagógica que ella denomina Educación para la Emoción. La propuesta que ella construyó para trabajar con los niños dentro del aula de clase está construida a partir de unos talleres y de unas actividades rectoras, que son el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. Vemos entonces todos los elementos del título se relacionan con los elementos del objetivo general. Seguidamente, el objetivo general se convierte en la pregunta de investigación, en ese cómo. Y cuando yo cuestiono desde el cómo, es porque voy a plantear algunas alternativas para encontrar esa respuesta a ese cómo. Vemos cómo entonces los niños y las niñas desarrollan sus competencias a través de esta propuesta. El objetivo general se convierte en una gran pregunta de investigación que tiene relación con el título. Lo que está en amarillo, digamos, se denominan palabras claves: desarrollo de competencias emocionales, que está presente tanto en el título como en el objetivo y como en la pregunta de investigación. Otra pregunta clave es ¿a quién va dirigida? Son los niños, entonces está en este caso con azul. Los niños aparecen en el título, aparecen también mencionados en el objetivo y en la pregunta de investigación.
Y finalmente lo que está en verde es cómo ella va a analizar a través de esa propuesta. Es otra palabra clave. Propuesta y analizar en este caso. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno. Cuando yo voy... Lili, perdón. Sí. Lili, el verbo del objetivo general va en presente. Sí, el objetivo, el verbo siempre va en presente. Hay una taxonomía de Bloom que nos sugiere unos verbos cuando yo quiero hacer énfasis en un análisis o comprensión o en una descripción o en una identificación. Según la intención de mi investigación, yo selecciono unas acciones porque los verbos se convierten en esas acciones que yo voy a desarrollar durante ese proyecto de investigación. Gracias. Con mucho gusto. Seguidamente se construyen los objetivos específicos, que son esas acciones que yo voy a realizar. Entonces, voy a hacer una acción de identificar, en este caso, mire el verbo que está en verde, identificar los saberes previos acerca de la conciencia emocional que tienen ¿quién? Los niños, que son los sujetos de la investigación. ¿De dónde? De la institución educativa. ¿A través de qué? Ella lo va a hacer a través de las actividades rectoras. El arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. Generalmente tengo 3 objetivos específicos. Primero me acerco, tengo un acercamiento. Luego voy a brindar unas estrategias. Ya me acerqué, ya sé qué necesitan los niños, entonces brindo unas estrategias, en este caso de regulación emocional, para conectar con el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? Que los niños no tienen un adecuado manejo en sus emociones, en sus sentimientos, por lo tanto, se hace necesario que este proyecto de investigación entregue a los niños estrategias. ¿A través de qué? De esos talleres, de esas actividades rectoras. ¿Hasta ahí alguna pregunta con relación a esos 2 objetivos específicos o acciones? Vamos entonces. Vamos bien, Lili. Gracias. Vamos a mirar qué continúa. Continuamos con unas categorías. ¿Qué son las categorías? Son esas definiciones que constituyen el marco teórico. Son esas definiciones de las cuales debemos indagar porque ya también otras personas han hecho proyectos de investigación o hay otros artículos de revistas o capítulos de libros que tienen relación con otras investigaciones. Entonces aquí hay una pieza del rompecabezas muy importante que se denomina antecedentes, quiere decir las personas que ya han ido investigando alrededor de las emociones, y el marco teórico quiere decir la pieza que encaja con la definición, en este caso, conciencia emocional, para el objetivo específico, identificar los saberes previos acerca de la conciencia emocional, y la categoría que debe ir en el marco teórico para el segundo objetivo específico, en este caso, es la categoría de regulación de las emociones, para darle solidez, para dar la definición acerca de la acción que quiero hacer con los niños, como en este caso es brindar estrategias. Entonces,
El marco teórico son las definiciones que me van a orientar esas acciones que yo voy a realizar, que planteo los objetivos específicos, que me van a ayudar a dar cuenta de un objetivo general para dar respuesta de una pregunta de investigación. Cada elemento es una pieza del rompecabezas. Vemos cómo el título es igual a la pregunta de investigación, al objetivo general. Y las acciones que voy a desarrollar son los objetivos específicos. Para apoyar esas acciones, para darle la definición, voy a algunos antecedentes, investigaciones que ya han realizado otras personas, o capítulos del libro, capítulos que yo pueda encontrar acerca de conciencia emocional y de regulación de las emociones. Aquí son muy importantes los autores. Aquí hay un autor, vemos cómo la profesora Marcela selecciona un autor que se llama Rafael Vizquerra, es un español. Ella leyó sus libros y de ahí ella saca las definiciones de estas categorías. Seguidamente vamos a mirar algunas subcategorías que ella construyó. Esas subcategorías tienen que ver con los objetivos específicos. Por ejemplo, una subcategoría de la categoría conciencia emocional es el reconocimiento de las emociones propias. Ella quiere observar en los niños cómo es ese reconocimiento. Es una subcategoría de conciencia emocional, porque en el objetivo específico ella quiere identificar esos saberes previos acerca de la conciencia emocional. Entonces vemos cómo cada acción que va avanzando, cada pieza de ese rompecabezas se va conectando con lo anterior. Para el objetivo específico 2, ella quiere brindar unas estrategias a los niños a través de juegos, de talleres, de actividades lectoras. Y la categoría, el marco teórico, la definición que ella toma de Rafael Vizquerra es la regulación de las emociones, las define. Para ella entonces es muy importante definir en ese marco teórico. Y una de las subcategorías que desarrolla en el marco teórico, digámoslo como los subtítulos de la regulación emocional, ella quiere analizar cómo es ese control de impulsos y expresión asertiva de las emociones de los niños y las niñas. Entonces, esa subcategoría de la categoría regulación de las emociones pertenece al objetivo específico 2, en este caso, brindar estrategias de regulación emocional. Cuando yo ya tengo estas piezas del rompecabezas, yo ya puedo diseñar unos instrumentos para indagar, para mirar cómo están las emociones de los niños acerca del reconocimiento de sus propias emociones o cómo están esos impulsos y esa expresión asertiva. ¿Cómo lo hago? Construyo unos instrumentos de recolección de la información. Entonces yo construyo una guía, un formato sencillo donde cuando el niño esté en una interacción con su amiguito, yo pueda tomar nota si se le dificulta, si recurre al llanto a la hora de identificar o de percibir un sentimiento de una emoción. Si yo quiero reconocer esas emociones en los niños, yo construyo unas observaciones y esas observaciones son la guía, que se llama observación no participante en algunos casos y en otros casos es participante. Participante es cuando yo estoy interactuando de manera directa con el niño. En este caso yo le digo, Matías, ¿tú por qué estás llorando?
y observo cómo él percibe con precisión sus propios sentimientos y emociones en relación al primer objetivo específico. Es una guía de observación no participante. Cuando él está jugando con sus amiguitos, yo no estoy involucrada en esa situación. También puedo construir otro instrumento, una entrevista estructurada, sencilla, donde yo le puedo preguntar, mira, acerca de la regulación emocional, yo le puedo decir, cuando tú estás enojado, ¿qué emoción te acompaña? ¿Cómo te sientes cuando estés alegre? Entonces, esta guía de observación y esta estructura nos brindan información acerca de esas acciones que son los objetivos específicos que yo quiero indagar en mi proyecto de investigación. Digamos que esta es la primera parte de una investigación. Luego vamos a ir a otra parte que es el análisis de los resultados, teniendo en cuenta los instrumentos de recolección de la información que se dio ahí, que vi ahí como investigadora, que contestaron, qué preguntas contestaron los niños. Llegando entonces a otro ejemplo, a Elizabeth. Elizabeth nos compartió su proyecto de investigación. Tengo una sugerencia para el título, podría ser la gestión de las emociones y su influencia en la salud de los docentes de la institución educativa Villaflor. Ese podría ser un título que acompaña o se convierte a su vez, recuerden, en el objetivo general y en la pregunta de investigación. Siempre este rompecabezas tiene estas tres piezas: el título, el objetivo general y la pregunta de investigación tienen relación. Vemos entonces, le pido el favor a Elizabeth que nos lea el objetivo general, por favor. Sí, profe. Analizar cómo los docentes de la institución educativa Villaflora gestionan sus emociones durante las clases virtuales de matemáticas con los estudiantes del grado 11. Muy bien, muchas gracias. Este es un ejemplo, cuando yo construyo un objetivo general, yo debo darle al lector muchos elementos. ¿Qué quiero? Entonces quiero analizar. ¿A quién? A los docentes. ¿De dónde? De la institución educativa Villaflora. Cuando están haciendo, cuando están en un ejercicio, cuando están en una actividad, en este caso una clase. Puede ser una clase virtual de matemáticas, puede ser una clase presencial de español. Ya Elizabeth define, este es un ejemplo, si deja la clase de matemáticas o si selecciona otra clase. Con los estudiantes de qué? Del grado 11, porque vemos que no es lo mismo una investigación con niños y niñas del preescolar, como la que construyó la profesora para su tesis de maestría, Marcela, a realizar una investigación como la que está construyendo Elizabeth para estudiantes del grado 11. Vemos entonces las palabras clave. Por favor, lees, Elizabeth, las palabras claves amarillo, azul y rojo. Los docentes gestionan sus emociones. Vemos cómo siempre está presente las palabras claves. La gestión de las emociones amarillo, gestión de emociones amarillo, gestión de emociones amarillo en el título, el objetivo general y la pregunta de investigación. Vemos cómo siempre está presente el azul, los docentes y los docentes en los tres. Y la institución educativa, en este caso, Villaflora, que aparece en rojo. Entonces, amarillo, azul y rojo es un ejemplo
de esas palabras claves que nos van a acompañar. Voy a despejar todo el cuadro para que miremos cómo se arma este gran rompecabezas. Se sugiere realizar a Elizabeth y a su equipo de investigación 3 acciones. Esas acciones son identificar, caracterizar y describir. ¿Por qué primero vamos a identificar? Yo me acerco a los docentes, puedo observar, mire que la importancia del instrumento, puedo observar una clase presencial o virtual, puedo observar la profe de matemáticas o la profe de sociales o la profe de preescolar. Por eso es importante poner qué profesores, de qué grados, con qué estudiantes, de qué grado. Yo voy a identificar en los docentes, apenas voy a indagar, voy a explorar, voy a buscar, voy a recabar información. Me acerco esa pieza de ese rompecabezas con mucha sutileza, con mucha delicadeza. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué los niños? ¿Por qué los docentes? Diagnostico, investigo, comprendo esta situación. En este caso yo voy a identificar esos saberes previos. Por ejemplo, yo le pregunto a la profesora Paula, profesora Paula, ¿cómo se ha sentido durante sus clases de sociales? ¿Me estás preguntando, Lili? Sí. Bueno, en mis clases de sociales me he sentido, ahí también hay que mirar con qué grado, ¿cierto? Exactamente, muy bien. El grado, la clase. Porque son diferentes las emociones, son diferentes las relaciones que tengo con los estudiantes y la temática también tiene mucho que ver, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí va. Entonces, yo diría, ejemplo, en la clase de sociales, siendo que me siento a veces un poquito, ¿cómo le diría yo? Como, no sé cómo decirle, cuando uno lleva pues como el material y no ve que los chicos no conversa, como un poco triste a veces, ¿cierto? Sí. Tus emociones durante esa clase en algunas ocasiones generan tristeza porque no hay una respuesta por parte de los estudiantes. Pero por lo general me siento bien, agradable, porque me gusta el tema, me gusta eso. Muchas gracias. Este es un ejemplo para indagar acerca de esos saberes previos. Yo puedo indagar en una encuesta, en una entrevista, o puedo, así como le estoy diciendo, cómo te sientes en tus clases, ella me puede contestar la entrevista, o yo puedo entrar a una clase participante, soy estudiante de la profe Paula, y yo observo si ella está enojada, si está contenta, si está un poco triste. Yo observo sus emociones en el acto de la clase. Por eso la importancia de conectar un instrumento, una guía de observación y una encuesta o entrevista. Este instrumento se desarrolla en las investigaciones cualitativas, es decir, donde yo estoy interactuando con personas, con fenómenos naturales, sociales, económicos. Cuando yo voy a trabajar con datos cuantitativos, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes se conectaron hoy a la clase? Yo estoy indagando por números. Entonces se convierte en un paradigma cuantitativo. Cuando yo indago por las emociones y los sentimientos, estos instrumentos me sirven para los paradigmas cualitativos, que son como los caminos de la investigación. Cuando yo voy a investigar y quiero saber cómo están las emociones de los profes, cuántos están tristes, cuántos están alegres,
puedo decir que mi paradigma es mixto, porque retoma elementos quali, describe, y quanti, cuenta. Entonces, es una mirada general. El siguiente objetivo específico, el segundo o la segunda acción, Elizabeth, por favor, ¿me la lees? Profe, ¿me repite por favor cuál le leo? El segundo, por favor, y gracias. Los objetivos específicos. El segundo objetivo específico. Caracterizar. Caracterizar las estrategias de regulación emocional que emplean los docentes de la institución educativa Villaflora con los estudiantes del grado 11 durante las clases virtuales de matemáticas. Es decir, yo ya voy a poner en práctica, yo ya voy a mirar cómo caracterizo, cómo aterrizo. Por ejemplo, cuando yo estoy en mi clase con mis niños de preescolar y todos empiezan a gritar y todos empiezan a no escuchar, a hacer ruido, entonces yo tengo una estrategia de regulación y yo simplemente me quedo callada, observo y les digo, vamos a escuchar, en este caso vamos a silenciar los micrófonos. Entonces yo utilizo una estrategia. Hay otros profes que se enojan, por ejemplo, y silencian los micrófonos. O hay otros que simplemente dicen, chicos, por favor, pidan la palabra. ¿Sí? Son estrategias para yo no enojarme, para yo no estar en la clase muy incómoda porque hay ruido, porque hay movimiento, porque prenden o apagan las cámaras, en fin. Entonces, una segunda acción que se sugiere para el proyecto de investigación de Elizabeth es caracterizar esas estrategias. Si utiliza, yo tengo acá una estrategia visual, que son los colores para identificar las palabras claves, amarillo, azul y rojo. Son unos graficadores visuales que yo siempre utilizo como una estrategia didáctica cuando estoy compartiendo un ejemplo o un ejercicio. Vieron cómo corría poco a poco el cuadro blanco para ir visualizando columna por columna. Esa es otra estrategia que yo uso mientras les estoy compartiendo la información. En este caso, la categoría para el objetivo específico 1 serían las emociones, con el mismo autor Vizquerra, la regulación emocional desde Vizquerra, y ella hace un planteamiento muy importante desde el síndrome de burnout, que es el síndrome de estar quemado, fundido, agotado, y plantea unos autores como Navarro. Adri, ¿lo están viendo ahí en la pantalla? Sí, señora. Gracias. Como Navarro, ella leyó la revista Ideides, una revista que tiene un planteamiento muy interesante, un proyecto de investigación relacionado con este síndrome, pero yo lo que voy a hacer es identificar esas emociones y en ese tercer objetivo yo describo. Yo puedo describir según lo que caractericé la acción, según la acción de identificar las emociones, cómo se sienten los docentes, si hay algunos síntomas de ese síndrome en algunos maestros. Ese maestro que nos dice de pronto estoy muy cansado, me siento muy agotado, las pantallas me afectan mucho los ojos, el cuello, la espalda, y constantemente lo expresa. Entonces uno puede decir, hay una descripción de ese estado de salud que obviamente afecta o no afecta según lo que el instrumento arroje la salud. Es una mirada general. ¿Cuáles son esas subcategorías? El agotamiento emocional para el caso del objetivo específico o la acción que voy a realizar número 3. También cita a Navarro,
es otro autor. Recuerde que el marco teórico, las categorías son esas definiciones desde los autores, desde investigaciones que se llaman antecedentes, que ya realizaron otras personas, o desde el estado del arte, que también son los antecedentes. O hay unos capítulos de libro, o hay unos libros que me interesan, donde yo puedo sacar ese marco teórico para tomar esas definiciones de esas categorías. ¿De qué se derivan las categorías? De las palabras claves. Luego, ella tiene toda una definición desde Maslow del 2003 acerca del agotamiento, la noción, tiene unas subcategorías, la despersonalización y la sensación de bajo logro profesional. Es una subcategoría que se encuentra dentro de la categoría de síndrome de Burnout. Y finalmente, ¿cómo puedo yo describir el estado de salud? ¿Cómo puedo caracterizar? ¿Cómo puedo identificar? Pues a través de la aplicación de unos instrumentos. En este caso, una guía de observación y en este caso, una encuesta o una entrevista estructural. Este es un ejercicio, Elizabeth, sugerido. De entrada, yo no puedo decir que todos los docentes tienen el síndrome. Yo primero identifico, caracterizo y luego describo de una manera muy relacionada con la información que obtengo en los instrumentos. Elizabeth, ¿tienes alguna pregunta? Profe, pues primero muchísimas gracias. Es muy bonito porque usted sabe mucho, entonces esta orientación me va a servir mucho. Y de pronto, si tiene PDF sobre el síndrome de burnout o sobre las emociones en los docentes, que me pueda recomendar. Muchas gracias. Las universidades tienen repositorios, quiere decir que son las últimas tesis, las últimas investigaciones que han realizado otras personas en relación a las emociones. Por eso es, o al tema que deseen, por eso es muy importante conocer y visitar los repositorios, porque hay investigaciones muy parecidas a la mía. Entonces, si son muy parecidas, yo tendría que cambiar si son los docentes de básica, o son los docentes de secundaria, o son los docentes de la media, o son los docentes de varias instituciones, ¿sí? Les tengo que contar, esto es un secreto, pero se los voy a contar. Marcela Vázquez Castaño, mi estudiante de maestría de la UPB, es la tía de Elizabeth Quintero Vázquez. Entonces, en esa familia hay muchas investigadoras y muy apasionadas por el tema de las emociones. Bueno, vamos entonces a continuar con el segundo ejemplo de David. Voy a quitarle este cuadro. David tiene una investigación muy interesante. Para ello les sugiero 3 títulos: prácticas de autocuidado frente al COVID-19 en los estudiantes del grado 10 de la institución educativa Villa Clora. Le puedo sugerir otro título: los videojuegos como estrategia para fomentar prácticas de autocuidado de los estudiantes del grado 10 de la institución educativa Villa Clora, o la gamificación como herramienta para fomentar las prácticas de cuidado frente al COVID-19 en los estudiantes del grado 10. Vemos entonces, hay 3 posibles títulos para esta investigación. Lo que está con amarillo, azul y rojo son las palabras claves. Esas palabras claves se convierten en esas categorías: prácticas de autocuidado, estrategias
de videojuegos. Si David está por ahí, le agradezco por favor me lea el objetivo general. David está por ahí. Bueno, ¿quién me quiere hacer el favor de leer el objetivo general? Espérate. Bueno, les voy contando mientras... Es que David está aquí y amplificado el sonido, por eso se rebotó. Entonces, no, los muchachos de acá no les da para leer. Bueno, yo le voy contando entonces a David, al igual que Elizabeth, son proyectos de investigación muy interesantes, muy conectados con la realidad, con el contexto. David, en el planteamiento del problema, expresa la falta de cuidado de algunos vecinos, amigos del barrio, y por eso centra su... Profe Liliana, ya soy. Hola David, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por compartir tu ejercicio de investigación. Nos lees, por favor, el objetivo general con algunas sugerencias que te hice. Profe, el objetivo general. Sí. Sí, señora. Fomentar prácticas de autocuidado frente al COVID-19 en los estudiantes del grado 10º de la institución educativa Villaflora, a través de la estrategia herramienta de videojuegos. Gracias, David. Aquí tengo una pregunta. ¿Es una herramienta o es una estrategia? Porque tú en el planteamiento del proyecto y del problema planteas las dos. Entonces quería preguntarte, por eso puse el slash, si lo defines más los videojuegos como una estrategia o como una herramienta. Profe, yo lo implemento como una estrategia. El videojuego es una estrategia. Muchas gracias por esa aclaración. La pregunta de investigación se convierte el objetivo general en la pregunta. ¿Cómo fomentar? ¿Cómo fomentar esas prácticas de cuidado frente al COVID-19 en los estudiantes del grado 10º de la institución educativa Villaflora a través de la estrategia de videojuegos? Es un proyecto que quiere generar 3 acciones: indagar, diseñar un videojuego e implementar la estrategia del videojuego. David, léeme por favor el primer objetivo específico o la primera acción que vas a realizar. Ok, la primera acción es indagar por prácticas de autocuidado frente al COVID-19 de los estudiantes del grado 10º de la institución educativa de Villaflora. Bien, entonces vamos a indagar. Primero recuerden, al igual que el proyecto de investigación, cuando voy a la taxonomía de Bloom, que es un cuadro que define los verbos, las acciones que voy a desarrollar cuando voy a investigar, yo primero tengo que preguntar, indagar, diagnosticar, analizar, para irme acercando. Entonces, ¿a qué práctica? ¿A qué me voy a acercar? A las prácticas de cuidado. ¿De quiénes? De los estudiantes. ¿A través de qué? De un juego. Vemos entonces de un videojuego. Vemos cuál es la categoría de esa primera acción o objetivo específico, prácticas de cuidado. David debe leer el protocolo de bioseguridad que se construyó en la institución educativa. Hay uno en el 2020 y hay uno en el 2021, lo construyeron los directivos docentes. David debe indagar acerca de las prácticas de cuidado desde la Organización Mundial de la Salud. Se sugiere siempre
revisar en ese marco teórico, en esos antecedentes. Los antecedentes son las tesis que ya otras personas hicieron, otros proyectos de investigación, en un espacio no mayor a 5 años. Es decir, yo puedo tener unas investigaciones del 2000, desde el 2020, 2019, que no sean mayores a 5 años, para que tengamos siempre información muy actualizada. En esa subcategoría debemos analizar esa Organización Mundial de la Salud, esas prácticas de cuidado, manejo de manos, uso de mascarilla, tapaboca, distanciamiento social. Ahí viene toda esa mirada de esas prácticas de cuidado frente al COVID que se deben tener, en donde en los lugares públicos, en el aula, en una tienda, en un supermercado, en las instituciones educativas. ¿Cómo va a ser David para indagar, para encontrar, para diagnosticar una guía de observación estructurada? Esa guía la puede hacer o para la casa o para un lugar público. Yo le pregunto a un estudiante, en esa guía yo genero unas preguntas relacionadas con esas prácticas de autocuidado. Entonces vemos cómo cada pieza de ese rompecabezas hasta aquí se relaciona. Cuando yo ya aplico los instrumentos, paso a hacer el análisis de la información y las conclusiones que arrojan esa información están orientadas en los 3 objetivos específicos. En este caso, indagar, diseñar e implementar. David, ¿me lees por favor el segundo objetivo específico de tu trabajo de investigación? Por favor. Listo, profe. Diseñar un videojuego mediante... Y ahora, diseñar un videojuego mediante Unity. Profe, ese C# va junto a Unity porque ese C# viene implementado con Unity para poder programar. Muy bien, muchísimas gracias. Tú Entonces eres el experto. Ahí te pregunto, tú vas a diseñar un videojuego. Para diseñarlo necesitas este lenguaje de programación, ¿sí? Sí, señora, que es implementado por ese motor de videojuegos Unity. Bueno, entonces tú vas a usar esa, digámoslo en este caso, esa herramienta, ese lenguaje de programación. ¿Para qué? Para fomentar esas prácticas de autocuidado. No le puse estrategia lúdica como tú tenías, porque inmediatamente la palabra juego nos lleva a lúdico. Entonces, para que no te quedara muy repetido ese segundo objetivo. ¿Cuál es la categoría? Grande. La categoría, la estrategia de videojuegos. La subcategoría, tú ya nos vas a contar cómo desarrollas mediante el motor gráfico Unity y el lenguaje de programación, cómo se pronuncia esa C numeral. ¿Cómo se llama? C#. Bueno, muchas gracias. Entonces, esa es una subcategoría muy potente que tú tienes. Es el medio, ¿sí? Es el vehículo movilizador de las prácticas de cuidado. ¿En quién? En los estudiantes. ¿De dónde? De la institución educativa Villa Flora. ¿De qué grado? Del grado 10. Mira cómo tu investigación, cada una de esas piezas va encajando. Tú puedes hacer una guía de observación participante. Puedes aplicar una encuesta, ya bien sea en la alternancia, cuando están los estudiantes en la institución, tú observas si usan el tapabocas, si se lavan las manos, si conservan el distanciamiento. Tú lo puedes hacer
o puedes verlo y diligenciar la guía de observación o a través de una encuesta que se puede diseñar en un formulario de Google relacionado con las prácticas de cuidado. Vamos entonces ahí en esa subcategoría, ese juego, tú tienes y haces énfasis en las características de entretener y concientizar. Entonces ahí debes desarrollar esa subcategoría dentro de la categoría videojuegos. Y finalmente, David, me lees por favor el último objetivo. Listo, profe. Implementar la estrategia de videojuegos para fomentar prácticas de autocuidado frente al COVID-19 con los estudiantes del grado 10º de la institución educativa Villaflora. Muy bien. Entonces tú ya indagaste que hay unas prácticas adecuadas e inadecuadas en algunos estudiantes. Puedes retomar 4 estudiantes, puedes retomar 30 estudiantes o un solo grado 10-1 o 10-1 y 10-2. Ya el investigador define cómo lo quiere hacer. Entonces, cuando ya estemos construyendo la metodología, yo digo, va a ser una metodología que atienda a un paradigma cualitativo, y la estrategia metodológica puede ser un estudio de caso. ¿Por qué? Porque yo voy a estudiar a algunas personas, a algunos individuos, en este caso, a algunos estudiantes del grado 10. No tienes que hacerla con los 2 grupos ni con un solo grupo. Yo puedo seleccionar una muestra. Esa muestra puede ser aleatoria, al azar, o puede ser intencionada. Voy a retomar desde mi observación los estudiantes que necesitan aprender más acerca de esas prácticas de cuidado. Entonces, cuando ya estemos haciendo el diseño metodológico, yo puedo retomar esa muestra o esa población, o 40, o 10, o 4, o el número que esté más, que se ajuste más a lo que quieren observar. En este caso, David Restrepo quiere fomentar prácticas de cuidado a través de un videojuego. Finalmente, yo la voy a implementar. Entonces tú puedes decirle a 5 compañeros, hey, por favor, me haces el piloto, entras al videojuego, vas a jugar y me vas a contestar estas preguntas relacionadas con qué, con unas características. ¿Cuáles? Entretener y concientizar. Cuando yo entretengo, cuando yo concientizo, a través del videojuego, las prácticas de cuidado de los estudiantes, yo puedo decir que tengo consolidada un proyecto de investigación. Si David va a la alternancia como está hoy, puede observar y un buen investigador, una buena investigadora va tomando nota. Por ejemplo, de 10 compañeros que fueron hoy a la alternancia, 5 de ellos se quitaron el tapabocas o no tienen conciencia del distanciamiento, o cuando yo les hablo del autocuidado, ellos dicen que no está pasando nada. Pero tengo otro grupo de 5 estudiantes que no se quitan el tapabocas, que no consumieron alimentos durante la clase. Entonces yo digo como investigador, o retomo este grupo que usa el tapabocas, que es juicioso, y lo comparo con este grupo que no es tan juicioso y que no tiene las prácticas adecuadas. Entonces miren cómo este gran rompecabezas que ustedes van construyendo cobra sentido en la medida que tienen unas palabras claves que se convierten en categorías. Esas categorías son las que se investigan, las definiciones que corresponden al marco teórico, y hay unos subtítulos de esas definiciones que son las subcategorías, y esta parte la puedo observar a través de la aplicación de un instrumento guía. Yo puedo observar si en este momento el profesor Oscar
tiene el alcohol, tiene el gel antibacterial, si está muy animado, muy motivado en su clase, o si por el contrario lo notan diferente, o los estudiantes. Entonces, mire que investigar es ir descubriendo a cada paso que damos, ir armando estas piezas de rompecabezas. No sé si tengan, para ir cerrando, si tengan alguna otra pregunta. Profe, yo tenía la mano levantada hace ratico. Quería preguntarte Sí, acerca de la muestra, pues acerca de la población a quien va dirigida. Lo que pasa es que mi proyecto de investigación lo estoy basando con una situación en específico que pasó en mi familia y todo va más encaminado a mi familia. Entonces, yo en vez de escribir estudiantes, pongo pues normal mi familia, pero no quiero que sea más personal porque al fin y al cabo quiero que pues que la mayoría o que las personas que lo lean se sientan como ahí, como eso, una ayudita para esa situación en específico. entonces Entonces, tu ¿cómo puedo hacer? población, tu población es un grupo familiar o una familia o integrantes de una familia. Ah, listo, Y profe. protege los datos, no tienes que decir los apellidos, no tienes que decir los nombres de los integrantes, simplemente integrantes de la familia. Está bien, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Oscar, para ir ya cerrando, entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias. Paula, con mucho gusto. Bueno, mucho ánimo. Este es un ejercicio que se va construyendo, donde todas esas piezas de ese rompecabezas empiezan a tener sentido, a encajar. Recuerden siempre que el título, el objetivo general y la pregunta de investigación son las mismas, están relacionadas, deben contener esas palabras claves. Los objetivos específicos son acciones que yo voy a realizar. Esas acciones las soporto con unas categorías o un marco teórico. Hay que mirar qué otros trabajos, qué otras personas ya hicieron unos trabajos similares a los que yo estoy propongo para realizar en este momento. Esas subcategorías van de la mano de las acciones, o sea, de los objetivos específicos, y para poder recolectar la información uso unas guías, en este caso, guía de observación, una encuesta o una entrevista estructurada para ir indagando y analizando acerca de esos tres objetivos específicos, de esas acciones que realizan los sujetos de la investigación. Mis investigaciones siempre están relacionadas con los niños y las niñas, siempre, porque esa es mi pasión y yo llevo 15 años siendo investigadora, apoyo tesis y proyectos de investigación de estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, y tengo mucho gusto en poderles ayudar y apoyar sus trabajos de investigación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lili. Yo creo que aquí nos brindas herramientas y salimos motivados a seguir trabajando, a enamorarnos de los proyectos, a enamorarnos de la investigación, porque de eso se trata. Cuando yo me enamoro, cuando yo tengo la curiosidad y la inquietud, todo va como fluyendo, ¿cierto? Y ya también como esa disposición y esa rutina que vamos implementando, ¿cierto? Esos horarios, cómo nos organizamos en ese grupo, cuáles son los roles que vamos a definir. Entonces, muchas gracias, Lili. Bueno, que estén muy bien. Recuerden que estoy para servirles y muchos éxitos con sus proyectos de investigación. Profe Oscar.
Oscarita. Lili, buenas. Lili, yo creo que estar como en otra clase, o yo no sé por qué salió en ese momento. Entonces, ya tú puedes descargar la asistencia. No, el profe Oscar fue quien creó la... Ah, él fue el que la creó. Ay, Sí. Dios. Bueno, dale, Lili, tranquila, yo le digo a él que la descargue antes y muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, que esté... Venga, 10-2 salió. Ay, ya me fueron, 10-2. 10-1 y 10-2. Vamos, Creo que aquí estamos. entramos al enlace de la clase, por favor. Sí, señora. Chicos, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Muchísimas Hasta luego, gracias. profe. Hasta luego. Gracias. Chao, con mucho gusto.